Yo creo, hermanos, que, bueno, no creo solamente, para mí ha sido un refrigerio poder escudriñar lo que he estado compartiendo, hermanos, porque al ver y al entender un poco más la obra de Cristo Jesús en el corazón del hombre, hermanos, al ver la obra de Cristo Jesús en el corazón del hombre, uno se alegra lo que el Señor quiere hacer, especialmente, hermanos, si tú estás con el anhelo de que el pecado en tu vida desaparezca, sea quitado, de que las luchas, hermanos, con la carne terminen en una victoria espiritual y un crecimiento espiritual para nuestras vidas, para la iglesia, porque eso será de bendición para todo su cuerpo, para la iglesia, hermanos amados, amén. Y veíamos que Juan dijo a los que estaban ahí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Esa palabra quiere decir que lo toma para cargarlo, para llevarlo, obviamente, ¿sí? Y la escritura es tan linda, hermanos, que esa misma palabra se usa cuando el paralítico, cuando le llevaron al Señor, delante del Señor al paralítico, le llevaron y el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho, toma tu cama, toma a lo que has estado unido todo este tiempo y vete. Y él lo tomó, lo cargó y lo llevó. Después fue acusado por los fariseos: ¿quién te dijo que en el día de reposo puedes llevar? Pero no sabían que él estaba libre de su carga, de la carga que allí había llevado por muchos años, hermanos. Así el Señor quiere tomar, hermanos, nuestro pecado. El Señor tomó nuestro pecado, hermanos, y Él quiere llevarlo, amén. Quiere llevarlo, pero muchas veces lo sostenemos. Hermanos amados, ese pecado nadie puede limpiar, ni nadie puede perdonar, sino solo Jesucristo, nuestro Señor. Si alguien no se ha acercado para que el Señor Jesucristo perdone su pecado, limpie su conciencia, no puede, hermanos, nada puede limpiar. Seguirá llevando su pecado. Tal vez se deleita en su pecado, y el que no se deleita, hermanos, es una carga tan pesada, que todos los días, hermanos, tienes que llevar a cuestas, hasta que nos acerquemos a Cristo Jesús y le digamos: Señor, por favor, levanta, toma, lleva mi pecado, y podamos acercarnos al Señor Jesús. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 2, hermanos. Vamos unos minutos, meditemos en la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, hermanos. Desde el verso 13, leamos desde el verso 13. Por el tiempo, hermanos, escúchenlo o si lo pueden leer, si ya está aquí en la pantalla. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Y esa palabra ahí, quitándola de en medio, es la misma palabra, ¿sí? Quitándola del medio, no solamente que lo hizo a un lado, sino esa palabra quiere decir que la cargó. Y ahí es cuando nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo: quitándola de en medio. O sea, no solo lo hizo aparte, sino que lo cargó. Dice que había un acta que nos era contraria. Esa palabra contraria quiere decir un viento tempestuoso, abrasador, como en las embarcaciones, el viento contrario que no deja avanzar, que trae tormentas a esa vida o a esa barca. Entonces dice que Él la tomó. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Subió a la cruz, ¿sí? Con esa acta, subió a la cruz con esa carga.
Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, clavándola, y ahí triunfó en la cruz, hermanos. Amén. Sí, triunfó en la cruz. Hermanos, cuando el Señor le dijo al hombre, hablando del fruto en el huerto, dice: el día que de él comieres, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, el día que de él comieres, ciertamente morirás. En los cielos se escribió un acta, hermanos. No era así nomás. Tal vez lo veamos más adelante. Pero lo que quiero ver es que el Señor tomó, hermanos, tomó esa carga, hermanos amados, y nosotros vemos el padecimiento de Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? Y nosotros nos explicamos: pobrecito, ¿cómo le dolerá? Oh, hermanos, qué carga tan pesada es la del pecador, ¿verdad? Qué carga tan pesada cuando el pecador no puede salir de su pecado, o cuando el cristiano cayó y no puede salir de su pecado. Su conciencia ha sido manchada. Qué carga más grande, hermanos. Sí, qué alivio saber que alguien puede tomar esa carga. Y el Señor Jesús la tomó, subió a la cruz y ahí la clavó. No sé si podemos visualizar, hermanos, lo que está ocurriendo. Si no, nosotros siempre viviríamos con la conciencia de pecado y no tendríamos libertad ni gozo. Nuestro gozo sería cada vez menguado, hermanos. Oh, amados hermanos, lo que cantamos hoy: Rey de Reyes, estamos ante ti, Santo Dios, estamos delante de ti, hermanos. Eso es real cuando el Señor viene y desciende. Todos los que estamos aquí, hermanos, estamos en la presencia de Dios cuando Él desciende. Sí, y nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Queremos disfrutar de esa presencia o queremos salir corriendo de esa presencia porque nos incomoda. Y así era Cristo Jesús a los escribas, a los fariseos, a los que amaba su posición, les incomodaba su presencia y sus palabras. Y aún sigue siendo así, hermanos. Si a ti te incomoda su presencia y sus palabras, es porque amas el pecado. Pero si tú amas a Jesucristo, quieres estar ahí un ratito más, Señor, un tiempo más con el Señor. Amén. Un tiempo más con el Señor. Efesios, si el Señor tomó nuestro pecado, hermanos, si Él cargó nuestro pecado, entonces Él tiene todo el derecho para darnos mandamientos, porque esos mandamientos mantendrán nuestra conciencia limpia y libre de pecado. Mantendrán alejado el pecado, hermanos, y seremos llenos de gozo y de amor de Cristo Jesús, y su verdad reposará en nosotros. Amén. Amén. Faraday, ¿cuántos han oído de Faraday? Las leyes de Faraday que se estudia en física. A él estudió electromagnetismo y la electrólisis. Es un científico inglés muy famoso, hermanos. Sí, muy famoso. En física se estudia eso. Y cuando él, más o menos a los 76 años, estaba a punto de morir, alguien le preguntó en su lecho de muerte, le dijo: y ahora, señor Faraday, ¿cuál es su teoría? Y la respuesta de él fue: no me apoyo en teorías, me estoy apoyando en seguridades. Y comenzó a recitar el verso de primera de Timoteo: porque yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Para qué día, hermanos? Para el día de la muerte, para el día en que nos presentemos delante de Él y podamos oír: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oh, hermanos amados, entonces Él puede darnos mandamientos, hermanos, para hacernos limpios, para permanecer limpios y amados delante de Él. Entonces vayamos, hermanos, a Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Están ahí? Verso 31. Al final dice: quítese de vosotros toda amargura. Es la misma palabra. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quítese, es una orden. Levántalo y quítalo. Pero aquí yo puedo ver una unidad con la cruz de Cristo, hermanos. Él tomó, hermanos, y dice que exacta esos pecados, tomó, subió a la cruz y ahí los clavó. Será diferente con nosotros, hermanos. Quítese. Hermano, yo he tratado tantas veces he tratado, hermano, de que la amargura salga de mi corazón. He tratado tantas veces que el enojo no entre en mi corazón, actuar sin ira, sino con bondad, dejar de gritar, dejar de maldecir, dejar de hablar mal de otros. Pero no puede. Y la orden del Señor es: quítese, ve a la cruz, y ahí va a ser tomada esa carga, levantada esa carga, y vas a tener victoria sobre estos males. Amén. Ya no tomas, ya no fumas, ya no haces esto, ya no haces aquello, pero estas cosas también deben ser quitadas, levantadas, hermanos. Señor, lleva estas cargas. Señor, lleva estos males de mi carne. Quiero tener victoria. ¿Y dónde, hermanos? ¿Cómo vamos a tener victoria? Como lo hizo Jesucristo, clavándolo en la cruz. Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, ocupe el lugar bajo, ríndase. Señor, llévate. Señor, dame victoria sobre estas cosas y podré tener un triunfo verdadero. Amén. Es que, Señor, es que esta persona siempre me hace enojar. Es que mis hijos siempre hacen lo mismo y me enojo. Quítese de vosotros. Oh, hermanos, que el Señor nos dé la gracia. Es parte de nuestro crecimiento, hermanos. Es parte de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El Señor sí puede darnos mandamientos porque es el bien para nosotros. Amén. Y puedes ponerle a esa palabra: quítese de vosotros. ¿Qué debes quitarlo? En tu conciencia, en nuestro ser, sabemos que debemos quitar de nuestra vida. Que no estamos llevando a la cruz. ¿Qué cosas estamos cargando con nuestra propia fuerza? Lo queremos hacer todavía porque tal vez todavía nos gusta, pero esto también viene a ser una carga, un remordimiento, y muchas veces viene la condenación a la vida de un cristiano, hermanos. Viene la condenación y es tan difícil, hermanos. Pero cuando nosotros probamos el gozo, hermanos, le decimos: Señor, yo quiero ir a la cruz, yo quiero obedecerte, tomar eso, esa carga, llegar a la cruz, y en esa cruz tú vas a tomarla y la vas a cargar por mí. Amén. Y tendremos perdón y victoria sobre eso. ¿Cómo es una vez, hermanos? 2 veces, no, hermanos, es una práctica. Es una práctica. Me quiero enojar, entonces mejor: Señor, dame la gracia. Quiero hablar mal de otros: Señor, por favor, pon guarda a mi boca. Oh, amados hermanos, son cosas que parece que no va a afectar nuestra vida, pero muchas veces terminan, hermanos, en problemas más profundos, especialmente en la casa, especialmente en la iglesia.
Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia. Es tiempo de madurar. Es tiempo, hermanos, que esos males de la carne nosotros creamos a que lo que la Escritura dice, hermanos, que Él tomó esa carga y la clavó en la cruz. Amén, amén. Acudamos al Señor. Otra palabra, hermanos, Hebreos 9. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Y solo voy a introducir, el tiempo se nos fue, hermanos, pero creo que valió la pena hablar un poco de las cosas que acontecen en el mundo. Pero en Hebreos capítulo 9, hermanos, desde el verso 23 leamos. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, así pero las cosas celestiales mismo con mejores sacrificios. Dice que todo el tabernáculo fue purificado con sangre. El inmundo debía ser purificado con la ceniza de la vaca alazana, ¿verdad? Ya lo veremos, hermanos, no vamos a ver eso. Pero dice con mejores, así pero las cosas celestiales, necesario que las figuras, los tipos, parábola de las cosas celestiales que representan el tabernáculo físico y el templo fueran purificadas. Sí, pero las cosas celestiales mismos con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entró, dice, en el tabernáculo. Efesios, que dice que cargó el pecado, exacta, que nos era contraria, y la clavó en la cruz. Aquí dice que entró en el tabernáculo. ¿Cómo es esto? No sé si entendemos, cada palabra tiene un hilo, pero dice que ahora Él entró en el tabernáculo. Esta palabra quitar quiere decir cancelar, anular. El Señor Jesucristo clavó en la cruz exacta, llevó nuestros pecados que nos eran contrarios, exacta que nos era contraria, y nuestros pecados lo tomó. No sé si logro hacerme explicar. Y la clavó en la cruz y venció y expuso a los principados y a los potestades, les despojó públicamente. ¿De qué les despojó? ¿Se han puesto a pensar de qué les despojó? Esta palabra se usa cuando un ejército conquistaba una ciudad a otro ejército. Dice que los prisioneros, ¿sí?, eran despojados no solo de sus bienes materiales, sino de sus ropas. Y muchos huían desnudos. Los despojaba, los exhibió públicamente, dice. Triunfó. Pero el Señor solo quería hacer eso. ¿De qué les despojó, hermanos? ¿Será de esta acta? ¿Será que el Señor entró en el tabernáculo, hermanos, triunfante, pagando el precio para que esa acta sea anulada? Y entró en el tabernáculo no hecho de manos de hombre, hermanos, y con el sacrificio, el único sacrificio que paga el precio del pecado y anula esa acta, entró, hermanos, en el tabernáculo. ¿Sí entendemos, hermanos? ¿Sí me hago explicar? Y anuló el acta. Tal vez déjenme pensar en esto, hermanos. Sí, cuando hay un testamento, porque Hebreos habla del testamento, ¿verdad?
Cuando hay un testamento firmado, ¿cuál es el único que puede cambiar el testamento o anularlo? El testador, el que firmó el testamento. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, a mí me asombra esto. Cuando yo pienso en esto no logro entender, hermanos, pero sí me asombra. Él no solamente determinó ser el Cordero desde antes de la fundación del mundo, que iba a pagar el pecado del hombre, porque el hombre iba a caer. Eso habla de la presciencia de Dios, ¿sí? Hermanos amados, sino que en algún momento en la eternidad se firmó un acta, estuvo ahí la firma, y eso en Colosenses capítulo 2, hermanos. Vayamos ahí, regresemos a Colosenses capítulo 2, solo para entender un poquito, y quiero cerrar el día de hoy. Colosenses capítulo 2 y verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa palabra acta quiere decir algo firmado, algo escrito a mano y firmado. ¿Quién puede anular, hermanos? El testador, dice Hebreos. Sí, entró en el tabernáculo no hecho de manos de hombre y anuló esa acta. Por lo tanto, ya no hay nada que se interponga, hermanos, en medio de nosotros para acercarnos a Dios. Reinó la muerte, dice las Escrituras. Reinó la muerte desde Adán. Aún aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuáles son esos hombres? Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Noé y otros hombres que caminaron con Dios, ¿verdad? Pero había un acta, y mientras esa acta no era anulada, no estaba el camino abierto hacia la gloria de Dios. Pero ahora el Señor canceló esa acta, hermanos. Es literal, hermanos. No es algo imaginario, es literal. No había nada que cancele esa acta, hermanos. Si esa acta no era cancelada, nosotros todavía seríamos conscientes de la mancha del pecado, que los sacrificios, los bueyes, los corderos y los machos cabríos que se ofrecían en el tabernáculo y en el templo no podían hacer perfecto al que los ofrece. Pero ahora Cristo Jesús puede hacer perfecto a los que se acercan a Él. Oh, hermanos amados, si entendemos, qué asombroso, qué maravilloso. Veremos un día con nuestros ojos, cuando estemos en la presencia de Dios, veremos ese tabernáculo, hermanos. Veremos más exactamente la obra de Cristo, lo que Él hizo, hermanos amados, y los despojó, hermanos, porque esa acta que tenía los principales y potestades de maldad les daba derecho al alma eterna y preciosa de cada hombre que pasa sobre esta tierra. Pero anulada esa acta y despojado de sus manos, Cristo Jesús tiene el derecho eterno de nuestras vidas. Tiene el derecho eterno de nuestras vidas si queremos caminar con Él, si queremos ir a la cruz, si queremos decirle: Señor, lleva mi pecado, y apartarnos del pecado para presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para poder servirle a Él. Amén.